Si tenemos el cilindro, más o menos ahí, el área total lo que hace es que contempla es el área lateral, digamos, el área del borde, por el área de lo que está, por el área de la base y el área de la base de abajo y el área de la base de arriba, digamos, por decirlo así, como la base y la tapa. Eso es lo que nos da el área total. Pero aquí, como es un cilindro, es decir, estamos trabajando en 3 dimensiones, no se utiliza el área para determinar eso, sino que se determina el volumen. Aquí no sería el área. Aquí más bien sería el volumen del cilindro. ¿Tendría ahí más o menos cómo sería, cuál sería el volumen del cilindro? Sí, le paso la fórmula. Es pi por r a la 2 por h. Es la misma que usted acaba de escribir en el área. Ajá. Sí, pero era en volumen, entonces. Pi por r a la 2 por h. Ese sería el volumen. Entonces nos está diciendo que este volumen, que es esto, está haciendo un cambio de 10 metros entre h. Esto es como una unidad de medida. Pero esa razón de cambio lo que nos está diciendo es que el volumen, digamos, la derivada del volumen, voy a trabajarlo nada más como VC, porque para que no se los confunda con la velocidad, la derivada del volumen con respecto a la altura. Eso es lo que nos está diciendo que es 10 metros por altura. Digamos, lo que nos está diciendo ahí es que la derivada del volumen con respecto a la altura es esto, que son 10 metros al cubo entre altura. Eso es como la formulilla para saber esto. Ahora, lo que nos están pidiendo es la velocidad. Pero la velocidad sería, velocidad es igual a distancia entre tiempo. En T0, ¿cómo es que dice? En T0 comienza a llenarse el depósito con agua a razón de... Sí, entonces, la derivada de la velocidad sería el tiempo con respecto al volumen. Damos dv dt es lo que tenemos que sacar. Pero tenemos que dvc entre dh es igual la derivada del volumen con respecto a la altura. Pero eso nosotros lo podemos ver como ¿cómo lo podríamos ver? La derivada del tiempo con respecto a la derivada del volumen más la derivada del volumen con respecto a la derivada de la altura. Ahí no me recuerdo si es un más o es una multiplicación. Me parece que es como una multiplicación. Aquí la derivada del volumen con respecto al tiempo y el tiempo con respecto a la altura. Sí. No es que la fórmula de volumen hay que pues derivarla. Esta fórmula. Sí. ¿Qué ha hecho usted más o menos? ¿Qué es lo que tiene usted desarrollado? Apenas estaba pues ordenando los datos.
Es que en la que sí tenía algo de desarrollo es en la C. ¿Cómo? En la que sí tenía desarrollo era en la C, Ah, en la C. pero en la D apenas se estaba ordenando los datos. Pero no me dio la respuesta en la C. No le dio. No. La rapidez es la segunda derivada. La rapidez es, como por decirlo así, la aceleración. No, la rapidez también es la velocidad. Es muy parecida a la C y la D. Nada más que en la C es a razón del tiempo, no es a razón de la altura. Digamos, si nosotros derivamos, digamos, para poder obtener esto, nosotros tenemos que derivar, tendríamos que derivar esto. La velocidad del cilindro es igual a pi por r a la 2 por h. Si nosotros derivamos esto con respecto a h, es decir, la derivada de vc con respecto a h, va a ser igual. Pi por r a la 2 es una constante. Entonces, como es una constante, simplemente queda la derivada sí, es que si derivamos esto, simplemente nos quedaría pi por r a la 2 por la derivada de h. Y esto es lo que valdría 10 metros al cuadrado, al cubo, entre h. Es que tendría que analizarla más. Vamos a ver, vamos de nuevo. Dicen que la altura es 9. El radio de la base es igual a 2 metros. Y el tiempo es igual a 0. Entonces, en T0 comienza a llenarse el depósito a razón de 10 metros cúbicos entre la altura. ¿Qué velocidad? Determina la velocidad a la que está subiendo el nivel del líquido. La velocidad sube, la velocidad es con respecto al tiempo. Entonces veamos. Si nosotros tenemos el volumen del cilindro, que es pi por r a la 2 por h, y nos está diciendo que el radio es 2, esto es igual a pi por 2 al cuadrado por h, que eso es igual a 4 pi por h. La altura es de 9 metros, es decir, esa es como la altura máxima. El volumen del cilindro, volumen del cilindro. Ahora sí veamos, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Usted tiene ahí la fórmula de cómo quedaría la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es que de esa forma no la aprendimos. ¿Cómo la aprendieron o cómo la tienen ustedes? Pues derivándola. Ajá, ¿y cómo la derivan? Mm,
Pues ese R a la 2 pasamos el 2 a multiplicar y le bajamos un grado al exponente de la R y ponemos R' por H'. R' por H'. Sí, pero esa sería la velocidad, digamos, la derivada del cilindro, del volumen del cilindro, sí, la derivada del volumen del cilindro con respecto a que lo ponen, al tiempo. Es que no le damos importancia al tiempo. Entonces simplemente ponen la derivada del volumen. Sí, así mismo. La derivada del volumen es igual a 2pi por R' por H'. Así. Sí, Y esto es con respecto a H. Y después de ahí, ¿qué es lo que hacen? No, ¿podría enviarme una foto de los procedimientos que hacen ustedes? por WhatsApp. ¿Ah? ¿Cómo? Por WhatsApp. Sí, es que no sé cómo lo está trabajando la profe. Digamos, normalmente se trabaja de esta forma, que también es otra manera de representar las derivadas. Esa es la respuesta de la parte A. Sí, Que lo que sacaron fue el volumen del cilindro. Ujú, ujú. Que H'. H' lo que hizo fue que lo sustituyó. Ujú. Entonces, esta es la fórmula que tenemos ya, para hacerlo así como lo hace la profe. Ahora necesitamos ver qué otra fórmula podría involucrar la altura. Ah, ya, la velocidad, esta. La velocidad está dada por... Es que dice, ¿a qué velocidad le está entrando la velocidad? Dice que es 1/3 de pi por R por H. Es que si derivamos la velocidad v', espérese, la velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Sería... Vamos a ver.
Ajá. La velocidad, esta velocidad, digamos, esto que está aquí, olvídelo. Esto no. La velocidad está como la derivada de la distancia, que en este caso la distancia sería h entre la derivada del tiempo, pero como ustedes no lo están viendo así, esto lo podemos ver como h' entre t'. Ahora, si de aquí despejamos h, velocidad por t' va a ser igual a h'. Y eso, si lo sustituimos aquí, entonces tendríamos la primera derivada del cilindro, que son los 10 metros que nos dan ahí. Esto va a ser igual a 2 pi por r por r' por h'. Pero si lo sustituimos, quedaría 2 pi por r por r' por v por t'. Y si despejamos v, bueno, que sería v', si despejamos v, nos quedarían, bueno, esto es 10 metros cúbicos entre h, sobre 2 por pi por r por t'. Esto es igual a la velocidad. Entonces ahí nos quedaría, es que esa es la parte que me tiene confundido. ¿Cómo yo he resuelto la primera parte? La parte C. Es que, Bueno, pues derivé primeramente, sí, derivé y luego reemplacé los datos que me daban en el problema y no me dio, así que intenté despejar h' y ahí reemplazar el resultado y derivar de otra forma, pero no me dio. si es que esa A, lo que no entiendo de esa A que hizo la profe, esa parte A la hizo la profe, Sí, la foto que usted me envió. ¿Por qué agarra el volumen el volumen del cilindro? Digámoslo. Vamos a ver. Nos dicen el problema. Si tiene un depósito en forma de cilindro circular recto de altura 9 metros y de radio a la base 2 metros, en t igual 0. Comienza a llenarse el depósito con agua a razón de 10 metros por altura. Determina la velocidad a la que está subiendo el nivel. Ajá. A razón de 1 centímetro entre minutos. Aquí cambia. Aquí ya no es a razón de 1 metro entre altura. ¿10 metros cúbicos? Es que si se hace utilizando esto,
R, R' y H'. Pero R es el radio. Bueno, R es el radio. R' sería la distancia. Sería una distancia. H' también es una distancia, pero esos corren con respecto al tiempo. Si es que me causa dudas eso, que la profe está usando aquí algo y no sé cómo. El recipiente está entregando la laguna. Porque la profundidad va aumentando. 1 metro sube a razón de 1 centímetro en 30 minutos. ¿A qué rapidez está entrando agua al recipiente? Es que no, si derivamos H, si derivamos H', H' es igual a H' es igual a 9 metros entre 9 metros. De hecho es una distancia, es 9 metros. Si no, tendría, la podría hacer, pero tendría que pensarlo un poco más. Entonces sería que me des chance, no sé cómo. Sí, sí, está bien, yo también estoy de acuerdo, así que si quiere me la pasa por WhatsApp o lo veo más tarde. Sí, o si no, igual, recuerde que mañana también tenemos a la 1, igual a la misma Sí, hora, sí, para está bien, pensarlo un poco gracias a más y Dios. no, Sí. solo esa duda tendría. La C y la D, bueno, y con otra de esa misma práctica, pero se puede hacer mañana, creo. ¿Cuál sería? La 7C, 7C. Demuestre utilizando derivación implícita que la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto arbitrario m,n es m por a al cuadrado por x más n entre b al cuadrado por y es igual a 1. La 7C. Entonces dice demuestre utilizando derivación implícita. Lo que tendríamos que hacer es que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado. Esto es igual a 1. Tendríamos que hacer es derivar esto. Dice utilizando derivación implícita que la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto. Entonces recuerde que la recta tangente a la
Entonces, voy a ver. Ahora sí, o tampoco. Sí, Ah, bueno. Y abajo sería a la 4, que sería a la 2 por 2. Entonces, la otra parte es igual. B al cuadrado derivado por y al cuadrado menos b al cuadrado por la derivada de y al cuadrado. Todo esto entre b a la 4. Y esto es igual a 0, que la derivada de 1 es 0. Entonces ahora veamos. La derivada de a al cuadrado es una constante. Pero porque está muy malo el internet, se quedó pegada la señal. Al cuadrado es una constante, entonces eso es 0. Es decir, toda esta primera parte es 0. Lo que nos quedaría sería esa segunda parte, que sería menos al cuadrado por... Entonces quedaría 2 por x y la derivada de x, que es 1. Prima es igual a 2x sobre a la 2 sobre 2y entre b a la 2. Hay un negativo. Entonces, como hay un negativo, va a caer menos aquí. Y esto me va a quedar y', va a ser igual a extremos por extremos y medios por medios. 2x por b a la 2 menos 2y por a la 2. Dice que tiene que ser m por x m por y igual a 1. Demuestre, utilizando derivación implícita, que la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto arbitrario es m a la 2 por x más n n x a la 2, b a la 2, perdón, por y es igual a 1. Y vamos, esa es una forma. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiéramos hecho de otra manera? Usted lo intentó hacer. Que si estamos llegando a la primera derivada, que es esta. El problema es que no nos está dando el valor que tendría que darnos. no, de hecho no la hice porque no sabía cómo, pues cómo empezar. Sí, sí. Bien, vamos a ver, sigamos. Sí sabemos que, bueno, la primera derivada es la recta de la tangente. Ahora la ecuación de la curva. Que si sustituimos aquí ya nos quedaría 2m por b a la 2 menos 2n por a la 2. Pero en teoría
eso no es lo que nos tendría que quedar. Nos tendría que quedar x, y. Veamos, a ver. Igual no hubiera funcionado. Es que está extraña esa demostración. ¿Ustedes vieron cómo vieron derivación implícita ustedes? De esta manera. Vamos, derivan todo y solamente dejan y' y luego despejan y'. ¿O no lo vieron así? Peramdone, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo vieron ustedes derivación implícita? Ustedes la vieron, digamos, derivando y dejando y con una, digamos, y' y luego despejaron y'. Sí, así mismo. Así mismo. Entonces ahí estamos bien. Entonces el problema no está ahí. Ujú. Si es que está extraño. X a la 2 entre a la 2 más y a la 2 entre b a la 2. Esto es igual a 1. Vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo de otra manera. B a la 2, X a la 2, más Y a la 2, A la 2, sobre A a la 2, B a la 2. Menos 1 igual a 0. B a la 2, X a la 2, más Y a la 2, A a la 2, menos A a la 2, B a la 2. Todo esto sobre A a la 2, B a la 2. A ver cómo nos va. Creo que vamos a llegar casi que a lo mismo. Esto era igual a 0. Veamos. Si derivamos, nos va a quedar, aquí nos quedaría sí, aquí nos quedaría 2b a la 2x, más de aquí nos quedaría 2a a la 2y por y'. Y de aquí nos quedaría 0. Todo esto por a la 2, b a la 2. Ahora menos esto, b a la 2, x a la 2, más y a la 2, a la 2, menos a la 2, b a la 2.
por esto. Bueno, por la derivada de eso. De a a la 2, b a la 2. Esto es igual a 0. Y aquí abajo nos va a quedar a la 2, b a la 2. Entonces, como eso es constante, esto daría 0. Y voy a pasar esto a multiplicarlo aquí con el 0. Entonces, lo único que nos quedaría sería 2b a la 2x más 2a a la 2y por y' por a la 2 b a la 2. Esto es igual a 0. Ahora si multiplicamos esto aquí adentro nos va a quedar 2b a la 4 a la 2x más 2 a la 4 b a la 2 y por y'. Esto es igual a 0. Y despejamos. Nos quedaría esto, lo voy a pasar a restar. Sí. Esto lo paso a restar. Me quedaría 2 a la 4 b a la 2y es igual a menos 2 b a la 4 a la 2x. Aquí falta un y'. Y y' es igual a menos 2 b a la 4 a la 2x sobre 2 a la 4 b a la 2y. Si simplificamos nos va a quedar perdón, aquí sería b a la 2x y abajo nos va a quedar un a la 2y. Pero tampoco queda. No, tampoco nos dio así. Creo que la mejor forma es de esta. De esta. Pero hay algo diferente. Hay algo que hay que hacer. O que hay que agregar. Entonces, no sé, si gusta, me deja ver esos problemillas y puede ser que yo se lo mande por foto, lo veo mañana en la clase. Está Para bien, no muchas atrasarla gracias. mucho. Con mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por su explicación. Con mucho gusto. Buenas tardes.